Muy buenos días a todos mis hermanos. Vamos a iniciar nuestra clase de siempre, de todos los domingos, viendo la vida de Cristo Jesús, viendo los contextos de los judíos. Ya hemos pasado todos los... En esta ocasión vamos a ver, el tema es de la oración, qué es lo que hacían los judíos cuando oraban, ¿sí? Algo tan importante. ¿Qué es lo que ellos utilizaban cuando ellos iban a orar? Dice el libro de Éxodo en el capítulo 13, en el texto 9. Libro de Éxodo, capítulo 13, en el texto 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Ellos utilizaban, los judíos utilizaban las filacterias. En el hebreo dice que es como una señal, como un recordatorio, ¿sí? Entonces, cuando ellos van a orar, van a colocarse todo esto, porque van a recordar de nuestro Dios. Y eso mismo lo dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, en el texto 8. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, texto 8. Dice así: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Fíjese que está hablando de que la palabra de Dios lo ponían como una señal. ¿En dónde? En la mano, y no solo en la mano, sino también que estaba entre los ojos, dice que lo ponen. Entonces, ¿cómo es que el judío podía poner esto, la ley de Dios, tanto en la mano como en la frente? Y eso es lo que vamos a ir viendo, cómo es que realmente la escritura me está hablando, cómo lo hacían ellos. Entonces, quiere decir que cuando ellos lo van a utilizar, van a escribir textos bíblicos en un pergamino pequeño, y van a escribir preceptos totalmente de la ley. ¿Por qué razón? Porque dice que las filacterias que ellos van a utilizar son tan importantes, ¿sí? Entonces decimos nosotros, ¿cuál es la importancia que usaban ellos la filacteria? En la Biblia dijo que es como un recordatorio. ¿Qué es lo que ellos están recordando al colocarse todo este instrumento en la mano y en la frente y poder llevar las leyes de Dios? Uno de ellos, lo que están recordando, es lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 13. Libro de Éxodo, capítulo 13, en el texto 14. Libro de Éxodo, capítulo 13, en el texto 14. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, esto les servía para recordar cómo Dios los había librado de Egipto. Entonces, ellos tenían que ponerse todo esto y recordar. ¿Por qué razón? Porque dice, cuando ellos lo están haciendo, los niños pequeños siempre tienen curiosidad de saber una u otra cosa, y más cuando ven a los padres qué es lo que están haciendo, ellos preguntan: ¿por qué lo haces? ¿Por qué te lo pones? La escritura entonces dice
que tienes que decirle qué es lo que pasó, cómo Dios los había librado de la esclavitud. Todo niño siempre tendrá curiosidad de preguntar y de saber por qué se hacen las cosas. Aún en las casas siempre preguntan a papá o a mamá. Entonces puede ser que pregunten qué es lo que haces, por qué estudias, por qué lees, por qué te reúnes. Entonces tú tienes que enseñarle a tu hijo. Ellos se lo ponían porque este es un recordatorio de los requisitos de Dios, porque Dios lo había mandado. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 11, en el texto 18. Libro de Deuteronomio, capítulo 11, texto 18. 18 hasta el 20. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como una señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. Fíjense, cómo la ley de Dios, los mandamientos, debe de ponerlo en la mano. No solo en la mano, sino que también dice en el corazón. Por eso es necesario que nosotros veamos los contextos culturales, cómo es que el judío podía ponerlo, estas leyes, en el corazón, cómo lo podía poner en las manos. ¿Y cómo lo podía poner en frontales, en los ojos? Y las enseñaréis a vuestros hijos cuando te pregunten, cuando ellos estén pequeños. Hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa. El padre de familia, entonces, al recibir la pregunta, siempre, el pequeño siempre tendrá curiosidad de saber de las cosas de Dios. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces el otro? ¿Cómo debe de hacerse? Entonces hay que instruirlos, hay que enseñarles. Por eso el texto 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y luego dice otro, y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Cómo el judío aplicaba todo esto para hacerlo? Vamos a ver nada más algunas. No los vamos a ver todos los puntos. Quizás lo más importante de ellos, cómo lo aplicaba esto de poner la ley de Dios en su mano, cómo lo aplicaba de ponerlo en su frente, en su corazón. ¿Sí? Entonces, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ellos lo están utilizando porque Dios lo ha mandado, les ha dicho que tienen que hacerlo. Ellos también lo hacían, se ponían todo esto, ¿por qué cosa? Ellos se lo ponían como una señal de lealtad a Dios. Fíjate bien. Una señal de serle leal a Dios. Entonces siempre van a tener a Dios en primer lugar. ¿Sí? Es importante serle leal a nuestro Dios, porque al ponerse estas filacterias simbolizaba
la pertenencia. Ellos decían, nosotros pertenecemos a Dios. Y eso es lo que le lleva a serles totalmente leales a Dios. Fíjate cómo dice el libro de Isaías en el capítulo 44, en el texto 5. Libro de Isaías, capítulo 44, texto 5. Libro de Isaías, capítulo 44, texto 5. Y este dirá, yo soy de Jehová. Fíjate bien, señal de pertenencia, señal de lealtad a Dios. Yo pertenezco a Dios, ¿sí? Yo soy de Él, yo soy de Jehová. Entonces, ¿por qué utilizaban las filacterias ellos al poder orar? Porque ellos decían, yo soy de Dios. Entonces, ellos lo utilizan para agradecer a Dios por las muchas bendiciones que reciben. Fíjate, utilizaban las filacterias porque ellos eran grandemente bendecidos. Quiere decir que utilizar la filacteria y estar orando, la oración es muy importante en la adoración, no solo para el judío. Fíjate, no solo para el judío es importante la oración, sino también para el cristianismo. La oración es muy importante. El tema es la oración. Pero vamos a ver cómo es que oraban los judíos. ¿Qué utilizaban ellos cuando oraban? El judío se dice que oraba 3 veces al día por la mañana. Fíjate. Entonces hemos dicho que ellos cuando se lo ponían era un recordatorio que habían salido de Israel. Y oraban ellos 3 veces al día. Oraban en la mañana, oraban al mediodía y oraban en la noche. Ahora fíjate, si ellos utilizaban 3 veces para orar, ¿cuántas veces ora el cristiano? El cristiano debe de tener mayor comunión con Dios. Debe de orar cuando se levanta. 1. Debe de orar cuando desayuna. 2. Debe de orar cuando come. 3. Debe de orar si es que cena. 4. Debe de orar antes de que se duerma. 5. Debe de orar cuando esté triste. 6. Debe de orar cuando hay problemas, cuando hay necesidad. La oración es la base importante, no solo en la adoración, en la vida diaria del cristianismo. Fíjate que cuando la adoración congregacional judía tiene lugar en el Sabbat, o sea, en el sábado, que empieza para el judío. Fíjate que no es totalmente igual que nuestro calendario. Para ellos empezaba el día viernes a la puesta del sol. Los horarios para ello, el día empezaba cuando el sol inicia y terminaba el día cuando el sol se pone. Entonces para ellos empezaba el viernes a la puesta del sol y acababa a la misma hora del día sábado para el judío. Pero nosotros no somos judíos, ¿sí? Entonces nosotros, por eso no nos reunimos el sábado, porque Cristo resucitó en domingo, ¿sí? Y la escritura dice en Hechos capítulo 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para poder
adorar a Dios. El servicio principal suele celebrarse el sábado por la mañana. Entonces, fíjate cómo lo hacía el judío, y cuando se quiere hacerlo totalmente el día sábado, también es necesario hacer lo que los judíos hacían. En el servicio, lo que ellos hacían es que comenzaba encendiendo la menora. ¿Sí? El judío utilizaba la menora. Y esto lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, de esta forma empezaba, porque la menora tenía 7 brazos, así como vemos en la imagen, y la prendían. Entonces, cuando esto hacían, empezaban su servicio, y no solo eso, empezaban cierto número de oraciones, ¿sí? Empezaban las alabanzas, seguían las peticiones y se hacía una lectura de la Torá. Ya hemos visto lo que es la Torá, ¿sí? Entonces, si vemos todo esto junto con el Éxodo capítulo 13, texto 9, que dijo que tenían que utilizar las filacterias, lo que los judíos utilizaban cuando ellos iban a orar es esto. De esto está hablando el texto del Éxodo, ¿sí? De las filacterias, 2 cajitas, una grande y una pequeña. Y estas franjas son las que se la van a enrollar totalmente en la mano. Entonces, las filacterias viene de la palabra tefila. Y tefila en el hebreo significa oración, ¿sí? Quiere decir que los judíos van a orar, van a hacer diferentes oraciones cuando ellos se coloquen cada uno de estos. Este tefila lo conocemos como la filacteria. Entonces, repetimos, la palabra tefila significa oración. La palabra tefila la conocemos como filacteria, ¿sí? Y esto aquí adentro contiene algunos textos, tiene su departamento donde dijimos al inicio, van a escribir fragmentos de la ley, y estas cajitas las van a poner, dijo, en la mano. Entonces, cuando el libro de Éxodo le estaba diciendo, vas a llevar la ley de Dios en tu mano, aquí está lo que ellos hacían, poner la ley de Dios en la mano, y luego dice, en el frontal entre tus ojos. Entonces, colocaban los textos bíblicos y lo enrollaban y se lo ponían en la frente. Y estos textos podría ser también que incluía uno de ellos, el Deuteronomio, en el capítulo 6, en el texto 4. El Deuteronomio habla del Shema. Si nosotros vamos allá, fíjate, libro de Deuteronomio, capítulo 6, texto 4. Utilizaban el Shema. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ponían fragmentos de la ley. Quiere decir que son 2 cajas, una grande y una pequeña. El grande se lo colocan en la frente y la pequeña en el brazo. Hay uno que se le llama el tefila shel ros. En el hebreo, ros es cabeza, ¿sí? Y entonces, si ros es cabeza, quiere decir que este es el grande.
este se usa en la frente. Cuando ellos se lo empiezan a colocar en la frente, ellos empiezan con la oración. Fíjate, al ponerse algo, empiezan con la oración. Empezaban a decir mientras se lo colocan en la frente: bendito eres tú, Señor nuestro, Dios, Rey del universo, que nos has santificado con los mandamientos del tefila. Ya sabemos qué es el tefila. Y cuando ellos terminaban, entonces ahora va con el tefila shel yad. La palabra yad en el hebreo significa mano. Quiere decir que el pequeño se coloca en la mano. Y cuando ellos lo van a poner en la mano y van a empezar a enrollarlo, en lo que empiezan a enrollarlo, empieza otra bendición, otra oración. Empiezan a decir: bendito eres tú, Señor nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con los mandamientos y nos has mandado que nos pongamos el tefilín. Entonces, cuando ellos se lo ponían, los judíos dirían que cuando se ponen el tefilín en la mañana, al ponérselo en la mañana, decían: entonces nosotros nos estamos concentrando totalmente en Dios. Fíjate, utilizaban el tefilín en la mañana y ellos están concentrando su vida a Dios. Y no solo eso, ellos decían: estamos dirigiendo nuestros pensamientos al cielo, porque estamos concentrando mano, yad, ros, cabeza, y nos estamos concentrando totalmente a Dios. Y no solo eso, recuerda que también leímos otro texto que lo ponían ¿dónde? En el corazón. Entonces ellos dicen: todo nuestro ser está concentrado en Dios. Por eso ellos dedicaban las oraciones, las bendiciones. Y al poner esto, ellos decían: tenemos una meta de aprender la sabiduría de Dios, porque yo llevo la ley de Dios en mi mano, en mi frente y en mi corazón. ¿Sí? Entonces, quieren ellos aprender la Torá, ¿sí? Y no solo eso, ellos dicen: queremos aprender también la Torá y hacer buenas obras. Hay otro que vamos a aprender. Aquí es cómo ellos lo utilizan. Hemos dicho que empiezan a ponérselo y empiezan las bendiciones. Bendito eres tú, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Pero también utilizan otra cosa. Fíjese bien. Ellos utilizan lo que se le llama el tayit, como un tipo de bufanda que mide aproximadamente 60 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. Ellos lo utilizan cuando van a orar. Entonces, la palabra tal en el hebreo es carpa. Fíjate. Y es pequeño. Entonces, quiere decir que esto simboliza una carpa pequeña. ¿Sí? Y esto es de lo que Jesús probablemente estaba hablándoles cuando los miraba. ¿Sí? Miraba a los judíos, y en el capítulo 6 de Mateo, cuando habla de la oración, cuando los apóstoles hablaban y le preguntaban a Jesús: enséñanos a orar, y quizás viendo a ellos que utilizaban las carpas pequeñas, porque también tenía la forma de cómo poner el tayit, ¿sí? Tiene su forma de cómo
utilizarlo, qué es lo que hacen primero, cómo lo utilizan y después de ello, parte queda aquí en el corazón, al tirarlo queda la otra parte hacia atrás, ¿sí? Entonces, dice el libro de Mateo, capítulo 6, en el texto 6. Libro de Mateo, capítulo 6, en el texto 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Diferencia de la carpa pequeña, que esto es lo que le llamaba su aposento, ¿sí? Entonces, cuando ellos se ponían esto, tenemos otra franja aquí arriba, ¿sí? Esa franjita que está allá arriba le llamaban la atara, es como la parte del cuello, ¿sí? Entonces, cuando ellos utilizaban esta parte del tayit, ellos entonces empezaban con otra bendición, ¿sí? Otra oración. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con los mandamientos y nos has dado el mandamiento de las franjas, ¿sí? Entonces, ellos en cada cosa que se ponían, hacían las bendiciones. Hacían totalmente como 8 bendiciones. Fíjate bien. 8 bendiciones hacia Dios al utilizar cada cosa, ¿sí? Iban bendiciendo. Y cuando ellos se ponían el tayit, ellos decían: que haya el deseo, mi Dios y Dios de mis antepasados. Fíjate bien, que haya el deseo, porque muchas veces no hay el deseo, ¿sí? De hacer las cosas que Dios pide, las cosas que Dios manda. Que haya el deseo, mi Dios y Dios de mis antepasados, que el mandamiento de las franjas sea considerado por ti como si lo hubiera cumplido en todo aspecto. Fíjate, que hubiera cumplido en todo aspecto las 613 mandamientos, ¿sí? O sea, como que ellos ya están cumpliendo toda la ley que Dios ha ordenado. Porque recordamos, cuando nosotros agarramos el Éxodo 20, no significa que solo hay 10 mandamientos para el judío. El judío tiene, ¿cuántos mandamientos dijimos? 613 mandamientos, ¿sí? Entonces, ellos daban siempre las bendiciones. Fíjate qué hermoso cuando ellos están utilizándolo y están totalmente recordando la ley de Dios en su brazo, en su cabeza, y no solo eso, en su corazón. Ellos dicen así: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Entonces ellos decían: bendito eres tú, Señor Dios, Rey del universo, que nos has santificado con el mandamiento y nos has mandado envolvernos con las franjas, ¿sí? ¿Cuáles eran esas franjas? El tayit. Bien, la importancia de ir conociendo lo que es la escritura, los contextos, cómo lo hacían.
Y al poner el tallid, ellos decían que la ley de Dios siempre debe estar cerca del corazón. Esto es el otro punto que leímos. ¿Recuerda? Dijo el texto de Deuteronomio, debe de estar en la mano, debe de estar entre los frontales, entre los ojos, y debe de estar en el corazón. A eso se refiere el texto de Deuteronomio. Luego ellos volvían a decir así: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Hablando del tallid, cuando lo extendían, fíjate, extendían el tallid y hacía como unas alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú las abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz, decían. ¿Sí? Luego, después de eso, volvían a repetir otra cosa más. Con sus plumas te cubrirán, y debajo de sus alas, del tallid, fíjate bien, decían ellos, aquí hay protección en esta oración. Aquí está la presencia de Dios conmigo, porque yo estoy poniéndome todos los instrumentos que Dios pide. Entonces hay bendición. Adelante, les damos tiempo que pasen nuestros hermanos. Cuando ellos se ponían todos estos y decían, cuando ponían al último el tallid, entonces con sus plumas te cubrirán y bajo de sus alas estarás seguro. El tallid entonces lo extendían y ellos decían, estoy bajo la protección de Dios. Fíjate, ahora tú oras, sientes la protección de Dios. ¿Estás seguro bajo las alas de Dios? Entonces, fíjate cómo ellos, el judío, siempre tenía que estar dando las bendiciones. Si dijimos que el judío oraba 3 veces, ahora puedes darte cuenta que por lo menos 8 bendiciones daban, ¿sí? Para poder salir, entonces, ¿cuánto se tardaba el judío? ¿Sí? Nosotros cuando salimos, oramos a velocidad, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te pido que me bendigas porque ya tengo prisa, se me hizo tarde, te veo en la tarde. ¿Sí? Ya me agarró la hora, amén. Ellos no. Ellos están orando a Dios, ¿sí? Y por lo menos 8 bendiciones están dando, ¿sí? Antes de poder salir, porque están colocándose, ¿qué cosa dijimos? Las filacterias, el tefilín. Y entonces al ponerse todo esto, ellos están agradecidos. El uso del tallid. ¿Cuándo es que ellos utilizaban el tallid? Que es, como dijimos, como una bufanda. ¿Cuánto medía el tallid? Dijimos, aproximadamente 60 centímetros de largo por 30 de ancho. Se usaba en la mañana. Ellos lo utilizaban en la mañana. Ahora, un judío, ¿a qué etapa de su vida empezaba a utilizar el tallid? Fíjate, se dice que el judío a los 13 años de edad, ellos empezaban a utilizar el tallid porque decían, ahora técnicamente es un hombre. Fíjate, a los 13 años de edad, este judío le decían, ya es
mayor de edad para poder utilizarlo y para poder empezar a adorar correctamente a su Dios. ¿Sí? Quiere decir que la madre de familia o la tía o algún pariente ya estaba haciendo el tayit para poder entregarle a este jovencito. Nosotros aquí los mexicanos, por eso la diferencia de culturas y todo eso es totalmente diferente. ¿A los cuántos años decimos nosotros que un hombre ya es maduro? Dice a los 18 años. ¿Sí? A partir de los 18 años, entonces hasta le dice, ya puede empezar a tramitar ¿qué? Sus papeles para votar, su credencial de elector. ¿Sí? Mientras que aquellos niños de 13 años ya están listos ¿para qué? Para entregarle el tayit. Entonces, en estas partes ya ellos ya conocían bastantito de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque recordamos que la Escritura dijo, te vas a colocar todo esto y tus niños te van a empezar a preguntar, ¿sí? ¿Por qué lo utilizas? Y tú tienes que enseñarle cuando te levantes. Tú tienes que enseñarles en la comida y tú tienes que enseñarles en la noche. ¿Enseñarles qué? Enseñarles la palabra de Dios. ¿Sí? Fíjate bien. Quiere decir que la primera escuela en todo lo que tú quieras está en casa. ¿Sí? La primera escuela de la preparación es en el hogar, tanto en lo espiritual. ¿Por qué? Porque dice, le vas a empezar a enseñar a tus hijos dentro de casa. Las madres de familia son las que más se dedican siempre a estar instruyendo a los hijos, corrigiéndoles, enseñándoles. Mientras que para el judío era el padre de familia el responsable de enseñar todo esto. ¿Sí? Cuando llegaba a los 13 años el hijo, este judío, entonces se iniciaba lo que se le llama el bar mitzvah. El bar mitzvah. Perdón, bar mitzvah. Es una fiesta, la ceremonia que ellos hacían, un poco enredada la palabra, hermano. Un poco enredada, pero es la fiesta que ellos hacían al llegar a los 13 años, cuando ellos ya estaban listos. Entonces ellos les llamaban y le decían, ahora él es el hijo del mandamiento, hermano. Es hijo del mandamiento, le decían, este jovencito de 13 años. ¿Por qué? Porque ahora de joven pasa a ser un joven activo en las cosas de Dios. Hermano, a los 13 años ya debe de ser activo en las cosas de Dios. Fíjate, algo que sí nos puede enseñar es eso, que de 13 años ya anhelan ellos estar participando en todas las cosas de Dios. Y a veces nosotros no anhelamos en participar, hermano. No queremos compromiso. Ellos al pasar son jóvenes activos y no solo activos, son responsables ya ahora. Porque dice ahora ya eres un joven mayor de edad. Y ahora puedes empezar a participar en las sinagogas. Ya vimos nosotros las clases anteriores que nos sirvieron lo que es una sinagoga. ¿Sí? Ya vimos los grupos religiosos, el fariseo, el saduceo, los esenios, los celotes, los escribas y todos ellos. Entonces, por eso la importancia de haber visto todas esas clases. Entonces, ahora este joven ya podía llegar al Bemá, ¿sí? Ya podía leer la Torá.
El niño participaba entonces en este servicio del Sabbat. Sabbat dijimos que es el sábado, ¿sí? En esta ocasión se le proporcionaba las escrituras en la sinagoga. Y fíjate, ya podía llegar él al Bemán, le daban ya la escritura y ya podía leerlo. Podía empezar a dar el primer discurso de leer la Torá. Fíjate, ¿por qué? Porque ya es un festejo muy hermoso, ¿sí? Demasiado bonito. Nuestras costumbres, como dije, varían los mexicanos hacia ellos. Ellos anhelan llegar a los 13 años. Las señoritas anhelan sus 15, porque quieren que les festejen, ¿qué? Sus 15 años. ¿Sí? El joven anhela llegar a los 18, porque dice, ya voy a tener libertad de hacer lo que yo quiera. No, mientras está en casa, está sujeto al padre. ¿Sí? Hasta que se case, entonces ahora ya tendrá plena libertad. Entonces te das cuenta que ellos, ¿cómo esperaban llegar a los 13? Porque ellos anhelaban no la libertad, sino que anhelaban las cosas de Dios. Esperaban empezar a orar como su padre, a utilizar todo eso, porque miraban a los padres cómo estaban poniendo y dando gracias a Dios por todo. La verdad que muy hermoso todo eso, pero te das cuenta que a veces nosotros empezamos a descuidar mucho la oración, ¿sí? Entonces los padres de familia ofrecían una fiesta en la cual los niños empezaban a recibir todo tipo de regalos, ¿sí? Como cualquier fiesta, ¿verdad? Cuando hay una fiesta, lo primero que hay es los regalos, y ellos les llevaban, pero son regalos que le iba a servir. Entonces, cuando llegaba a los 13 años, este joven de 13 años recibía su primer tallit, ¿sí? Recibía su primer tallit. Entonces, ya podía empezar a utilizar. Cuando ya vimos todos estos contextos de los judíos, podemos ver cómo Jesús, cuando le preguntan a los apóstoles, enséñanos a orar, si él habló de estas cosas a los judíos, allá en Mateo capítulo 6, en el texto 6 dijimos, cuando tú entres en tu aposento, en la carpa pequeña, entonces quiere decir que da la importancia de la oración, que el cristiano debe de utilizar la oración. Y lo que Pablo nos dice en primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, en el texto 1, primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, en el texto 1, primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, texto 1, dice Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Fíjate, si el judío oraba, daba las oraciones, las bendiciones, entonces el cristiano tiene esta enseñanza de que tenía que hacer tantos agradecimientos del judío. La enseñanza es cuánto el cristiano está orando a su Dios. Pablo está diciendo, les exhorto, les animo, ¿sí?, a que se hagan rogativas, a que estén orando. ¿Por qué? Porque la oración es muy importante en la adoración de la iglesia, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo
Le dice a Timoteo, te ruego que no te olvides orar en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la oración ha perdido importancia en la vida cristiana. Quiere decir que el cristiano no está orando mucho. Por eso te das cuenta que está diciendo que se hagan rogativas, oraciones, y que se hagan peticiones. Hermano, quiero que ores por mí. ¿Sí? Entonces te das cuenta que es importante la oración, porque la oración, mucha oración, produce poder en la vida del cristiano. ¿Sí? Aumenta tu fe. La oración produce poder en la vida del cristiano. Entonces, si no hay oración, no hay poder. Fíjate, si no hay oración, no hay poder. Porque la oración ocupa un lugar vital en la vida. La oración es como cualquier medio de crecimiento para el cristiano. ¿Sí? Necesitamos la oración para poder crecer. Y para la oración exige esfuerzo. Fíjate, dedicación. Lo mismo que estos judíos necesitaban esforzarse, levantarse temprano y estar dando las bendiciones, estar orando, lleva esfuerzo. Entonces, empezar a orar lleva esfuerzo, porque muchas veces nos agarra la hora, muchas veces llevas prisa, y a veces comemos hasta carrereando. Entonces, ¿dónde queda la oración? Lleva esfuerzo la oración. Quiero crecer espiritualmente, quiero ser fuerte, quiero ser potente. Necesito aplicar más tiempo a la oración. ¿Por qué? Porque la oración nos comunica totalmente con Dios. Estamos hablando directamente con el Padre. Entonces, quiere decir que fuimos creados para tener comunión con Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice que Dios se paseaba sobre el huerto del Edén y hablaba directamente con Adán. Había una gran comunión, había una gran plática. El hombre con Dios y Dios con el hombre. Pero después del pecado, se perdió esa comunión. Entonces, ¿cómo nosotros ahora podemos comunicarnos con el Padre? A través de la oración. Pero lleva esfuerzo. Cuando hay un nuevo nacimiento, entonces despierta el interés de la comunicación con Dios, porque hay necesidad de Dios. Quiero hablar con mi Dios, quiero estar cerca de Él. Entonces, quiere decir que el descuido de la oración es la causa del estancamiento en la vida del cristiano. Fíjate, el cristiano se estanca porque ya no está orando mucho, no está avanzando, ¿sí? Dice en primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el texto 17, muy conocidos por todos. Ya vamos terminando en esta clase, ¿sí? Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, texto 17. La escritura dice al cristiano: orad sin cesar. ¿Sí? No descuides la oración. Conclusión de este tema, de esta clase. Significa que nosotros debemos de estar en un contacto continuo, en comunión
con nuestro Padre, porque hemos visto el tema de la oración, los contextos que nosotros vimos de los judíos en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, en el texto 9, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el texto 8. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita vimos la clase de la oración.